Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un programa histórico titulado Las Cruzadas, Historia y Mitos. Es un tema muy controversial, podríamos pensar, y en el que las personas a veces no tienen una percepción completa de qué fueron las cruzadas. Vamos, por tanto, a trabajar este tema histórico y vamos a ver en esta oportunidad los siguientes apartados. Una introducción, las 8 cruzadas, contexto histórico y origen, algunos mitos, la Guerra Santa o Yihad actual y las cruzadas, y por último Benedicto XVI y los musulmanes. Y básicamente vamos a hacer como una pequeña introducción y darnos cuenta cómo las cruzadas son un hecho histórico muy antiguo, acaecido hace más o menos 900 años. Básicamente las cruzadas, ¿qué eran? Era el esfuerzo de reinos cristianos europeos que deseaban reconquistar la Tierra Santa, la tierra donde había vivido Cristo, Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento histórico estaba en poder de los musulmanes. Es un fenómeno muy complejo y no fácil de entender porque muchos factores influyen en esta gesta de las cruzadas. Por tanto, veremos unos cuantos de esos factores que han incidido. Y quizá lo más importante es tener en cuenta cuál era la extensión del Imperio Romano. Vamos ahora, tenemos en pantalla un mapa que nos muestra cómo se encontraba el Imperio Romano en el siglo segundo de la era cristiana. Vemos ahí arriba la parte de Inglaterra, toda Europa, península ibérica, Francia, Europa central, parte de Asia Menor, Turquía, como se llama ahora, todo el norte de África. Todo eso que aparece en verde era el Imperio Romano. El mar Mediterráneo le llamaban el Mar Nuestro, el Mare Nostrum, porque ellos lo poseían. Todo eso poco a poco se fue cristianizando de manera pacífica. La gente fueron aceptando y creyendo el mensaje cristiano. Entonces, por tanto, ese mapa que vimos de todo el Imperio Romano, en pocos siglos, todo aquello se hizo cristiano. Más o menos, siempre hubo algunas pequeñas excepciones, pero de manera pacífica esas tierras se hicieron cristianas. Luego es importante saber que en ese gran Imperio Romano habían como dos imperios o dos grandes partes. La parte llamada del Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental hacia el este. Resulta que en el siglo IV el emperador Constantino trasladó la capital del imperio de Roma hacia una zona llamada por él Constantinopla, que se llamaba entonces Bizancio. Y ahí él ejercía, digamos, las funciones como emperador. La llamada Constantinopla, antes se llamaba Bizancio, ahora tiene el nombre de Estambul. Pues resulta que todo ese mundo seguía siendo cristiano. Vemos ahí otro mapa donde aparece el mundo cristiano, siempre el norte de Europa, Europa central, hacia la parte de Turquía actual y el norte de África. Decimos que en el siglo IV seguía siendo cristiana toda esa parte de Europa. Luego, como usted sabrá quizás, el Imperio Romano se derrumbó, porque pueblos que venían del norte, los llamados normandos o pueblos nórdicos, poco a poco fueron como consiguiendo apoderarse de tierras del imperio. Y también del este, de la llamada Europa Oriental, si así puede decirse, o parte de Asia, entraron algunos pueblos bárbaros que también atacaron. Y en el año 476 cae Roma. Vemos cómo el imperio se ha ido poco a poco reduciendo. Perdón, presento de nuevo el mapa que tenemos en pantalla. Ya se ve cómo el imperio se había reducido por la presencia de los pueblos que venían del norte. Vemos que ya no está ni Inglaterra ni la península ibérica porque había venido invasiones. Y ahora es importante que consideremos lo que se llama el nacimiento del Islam, Mahoma. Esto, ¿dónde ubicaron la historia? Bueno, vamos a decir así como resumiendo, hay un año que es importante para ubicar a Mahoma, el año 622. Mahoma surge o vive o tiene importancia en el siglo VII después de Cristo. Él era una persona que vivía en una parte de una ciudad de Arabia llamada La Meca,
Ahí parece ser que tuvo una serie de revelaciones de parte, como él decía, del ángel Gabriel, una revelación aparentemente venida de Dios. Él tenía también un gran ideal religioso, que la gente conociera al Dios único. Mahoma parece que él nada más conocía a judíos y cristianos que eran arrianos, que no aceptaban a Jesucristo como hijo de Dios. Por tanto, él tenía como esas influencias, por así decir, de cristianos que no creían en Cristo como el hijo de Dios y también los judíos. Por eso puede decirse que en el Islam a Jesús se le venera, se le ve como un profeta, pero no como el hijo de Dios. Luego hubo una serie como de problemas donde Mahoma vivía ahí en la Meca, porque la gente pues no compartía sus ideas. Entonces él huye, es la llamada Égira, en el año 622 después de Cristo. Mahoma huye hacia otra ciudad más o menos cercana llamada Medina. Allí en Medina Mahoma encuentra apoyo de parte de los que vivían en esa ciudad y como a los 7 años regresa a la Meca. Era una expedición, digamos, armada, y ante pues la amenaza de una agresión, una conquista militar, aquellos habitantes después de cierto tiempo se rinden y ya la Meca, digamos, acepta a Mahoma y sus enseñanzas. Desde entonces va a comenzar esa expansión del Islam, las enseñanzas de Mahoma, los musulmanes, por todo el mundo que antes era cristiano. Veamos ahora el mapa que tenemos en pantalla. Si usted ve la península, lo que está en rosado es como el mundo musulmán y lo que está en verde, por así decir, más o menos el mundo cristiano. Pues resulta que esa expansión del Islam se dio en esas tierras que antiguamente eran cristianas, por ejemplo, la península ibérica, todo el norte de África, luego lo referido a Palestina y parte de Turquía. Ahí vemos, esas tierras fueron conquistadas de manera, en forma general, de manera armada. Y el Islam seguía como esa especie de invasión o de tensión hacia Europa. Estaban divididos, como aparece en el mapa, en 3 grupos, los almorávides, los fatimíes y los seleucidas, o seleucides. Pues eran como grandes grupos de musulmanes en todo ese esfuerzo por apoderarse, por llegar a controlar toda Europa. De manera que vamos a hacer otro pequeño balance. Esto de los mapas es importante porque si no, uno se pierde para entender realmente qué fueron las cruzadas. Veamos como una recapitulación. Aparece en el mapa todo el Imperio Romano en el siglo II. Vemos ahí Inglaterra, Península Ibérica, Francia, Europa Central, Turquía, Palestina. Todo el norte de África era cristiano. Eso de manera pacífica se hizo cristiano. Luego vemos ya hacia el siglo VI, año 550, aparece, ya es menos la presencia cristiana porque los pueblos bárbaros han ido apoderándose o entrando a Europa. Y vemos ahora de nuevo el mapa musulmán, cuando ya los musulmanes divididos en almorávides, fatumíes y seleucidas se han apoderado de parte de la península ibérica, todo el norte de África, y se han apoderado también de Palestina y parte de Turquía, donde estaba ahí el llamado Imperio Imperio Romano de Oriente. Ahora queremos ver una serie de enseñanzas a tener en cuenta. Vamos a decir que en aquellas épocas, en el siglo XI, había un gran ideal cristiano en los pueblos europeos y que la división entre musulmanes en esos grandes grupos facilitó el triunfo de la primera cruzada. Las órdenes militares como los templarios van a surgir para proteger la Tierra Santa. Y también es importante la figura del Papa en Roma y el emperador en Bizancio. En esta época de las cruzadas, en el siglo XII, ya había tenido lugar el cisma, la división, digamos, eclesiástica entre Roma y Constantinopla. En el año 1054 van a estar los cristianos latinos en la parte occidental del imperio y los orientales en la parte oriental con la capital de Constantinopla o Bizancio, que se van a llamar los ortodoxos. Pues aunque estaban divididos, se puede decir espiritualmente, luego se van a unir un poco para ver cómo ambos frenan ese avance de los musulmanes. Ahora veremos básicamente las cruzadas. ¿Cuántas cruzadas fueron? Parece que fueron